Vamos con más en las mañanas de Nativa y por supuesto para, como todas las semanas, hablar de los temas científicos y analizar un poco la coyuntura científica de nuestro país y por supuesto también hacer un repaso de cómo está el clima y cómo avanza el fenómeno del Niño en nuestro país. Y estamos con nuestro asesor científico Ricardo Boll. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Carlos, perdón, Paco. La costumbre. Paco, muy buenos días. ¿Cómo está el Niño? Vamos a hablar un poquito de esto, vamos a enseñar como todos los miércoles, vamos a hacer el seguimiento de las imágenes satélite que nos ofrece el CENAMI a través de la NOAA de los Estados Unidos y todos los satélites internacionales. Y por supuesto vamos a hablar también de un tema que ayer preocupó mucho a Carlos, que es el tema del dengue, ¿no? Y que mostró además esta preocupación. Yo me identifiqué mucho con su pesar. Por supuesto. Empecemos un poco con este tema entonces. Vamos a empezar con las imágenes de el CENAMI y una de las cosas que me ha parecido interesante, casi siempre hacemos las imágenes de hace 2 semanas, la de una semana y la última. Y lo que tengo aquí es más bien la imagen de antes de ayer, porque creo que es bien interesante ver cómo todo puede cambiar en 24 horas, qué tanto pueden cambiar las cosas. Lo que tenemos en primer lugar es la imagen del 25 de febrero y podemos ver estas piscinas calientes, estos bolsones de altas temperaturas en el mar. Recordemos que este mapa es de las anomalías, es decir, cuántos grados encima del promedio. Estamos hablando de 3, 4 y hasta 5 grados encima del promedio sobre Lima y el sur del Perú, incluso esa parte en la frontera entre Perú y Chile. Bueno, en 24 horas, si vemos la siguiente imagen, vamos a poder ver los cambios. ¡Wow! Se retiró prácticamente por completo ese bolsón de... Bueno, todavía tenemos todos estos amarillos y naranjas, que no es poco, pensando en las temperaturas del mar, calentar agua, calentar el océano. Es cierto que son las capas superficiales, pero calentar el agua es muy caro en términos energéticos. Todavía tenemos este bolsón frente a Lima, todavía está esta masa de agua caliente frente a la frontera y todavía tenemos en el norte un buen bolsón. ¿Este enfriamiento, Ricardo, es producto del anticiclón? Así es, ¿no? Estamos hablando de las interacciones entre agua, aire, incluso suelo. Pero esto es muy inestable, entonces también podría regresar. El verano no ha acabado. Es cierto que el verano está empezando a menguar, ¿no? Hemos superado esta época, pero no todo es temperaturas del mar, ¿no? Que es justamente lo que quería comentar. Porque claro, cuando bajan un poco las temperaturas también aumentan las lluvias. Entonces vamos a ver nuestra siguiente imagen y les recomiendo googlear y buscar esta información sobre los avisos de corto plazo ante las lluvias intensas. Si me ayudan por favor con la siguiente imagen, gracias, esa de ahí. Entonces vamos a poder ver que esta es una imagen de ayer para hoy, ¿no? O sea, las últimas 24 horas, las próximas 24 horas, o sea, para hoy. Y podemos ver que tenemos un aviso de naranja, que quiere decir que es muy probable que tengamos fuertes lluvias en el sur del Perú. Pero además probablemente llueva también en el norte, también en la selva sur, donde ya hemos tenido problemas. Incluso hay una parte en prueba que es del aviso muy corto en el tiempo, es decir, durante las próximas 4 o 6 horas. Les recomiendo siempre estar atentos a esta información, sobre todo aquellas zonas que son especialmente vulnerables. Y claro, si revisamos un poco las noticias de los últimos días, que es cierto que no se está hablando de un gran Niño, no se está hablando de grandes inundaciones, de algo masivo, pero si recapitulamos un poco lo que ha pasado la última semana con las noticias, no es poco. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor, y tenemos, por ejemplo, a Infobae, que nos pone: costa del norte del Perú se inunda, impactantes imágenes de lluvia de más de 14 horas en Piura. Luego alertan 444 distritos en la costa y Sierra están en riesgo por intensas lluvias. Prevenidos ante el Niño, Huayco sepulta vía ferroviaria en Machu Picchu. Entonces, tenemos problemas en el norte, en el centro, en el sur, en todas partes. No hay que olvidar la inundación que se ha vivido en Madre de Dios, por ejemplo. Ahí viene. Vamos a ver la siguiente y incluso tenemos información del propio Estado, que claro, no nos habla tanto del desastre, sino de la reacción, ¿no? Entonces, si entramos a la página del INDECI, Instituto Nacional de Defensa Civil, autoridades locales entregan ayuda humanitaria en Madre de Dios, como tú bien dices.
Pero no se trata solamente de reaccionar, pues. Exacto. El problema no se resuelve llevando carpas, frazadas y comida. Porque además, en noviembre del año pasado, si mal no recuerdo, el gobernador regional de Madre de Dios advirtió que estaban en riesgo. Sí, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer... Vamos a repasar primero las noticias para comentar, porque también tenemos problemas en Moquegua, como podemos ver, ¿no es cierto? Además, justamente corresponde con este bolsón de agua caliente al sur, ¿no? O sea, tenemos relación clara, ¿no? Y la última, por favor, bueno, todavía faltan unas más. Tenemos autoridades, perdón, la siguiente dice: Ministro de Defensa y INDECI trasladan 2 toneladas de bienes de ayuda humanitaria al Purús, ¿no? O sea, la frontera con Brasil. Lluvias en Piura y el norte del Perú, huaicos causan estragos en Canchaque y Moquegua otra vez. El comercio, en cambio, nos pone emergencia por lluvias, más de 1000 damnificados y destrucción en viviendas, escuelas, hospitales. O sea, realmente esto parece un niño del año pasado. Claro, lo desastroso de este niño es la poca preparación de las autoridades, ¿no? La poca capacidad de reacción y la poca eficiencia para administrar y gestionar los recursos. Hemos tenido, creo que un poquito de... Nos hemos dormido, ¿no? Nos hemos tranquilizado. Si esto hubiera antes sido de realmente tiempo. una catástrofe... Así es. Luego tenemos, por ejemplo, La República, que nos pone lluvias en Arequipa, pronósticos e incrementos de caudales en Cusco y en las regiones, y luego Infobae otra vez nos dice lluvias en Lima, Arequipa, Cusco, Puno e Ica dejan varias familias damnificadas y cultivos dañados. Como podemos ver, esto es masivo, esto es, no es el norte del Perú, no es una cuenquita, lo que tenemos es digamos, una serie de emergencias en diferentes partes del país. Y coincido con tu diagnóstico, estamos hablando de básicamente una alta vulnerabilidad, una incapacidad en la planificación muy fuerte, porque no todo tenía que ver con el encauzamiento de los ríos, no todo tenía que ver con la descolmatación de los ríos. Estamos hablando además de capacidades que no se han desarrollado en las regiones, en los municipios provinciales, a nivel de salud. Además, cómo estamos construyendo las ciudades. Y esto se demuestra en el siguiente mapa, que me pareció muy interesante, en donde vamos a poder ver el mapa de escenarios de riesgo de movimientos en masa, porque claro, la lluvia no solamente inunda, también arrastra. Claro. Y esto quiere decir que podríamos tener estos huaicos en todo el país, como se puede ver. El mapa de la derecha nos habla más bien de la susceptibilidad, es decir, todos estos lugares que podrían tener huaicos, además tienen infraestructuras. Estamos hablando de carreteras, hospitales, colegios y todo lo que acabamos de revisar. Así es que el escenario no es el más prometedor. El verano no ha terminado, el niño no ha terminado y además no necesitamos un fenómeno del niño para tener desastres. Todos los años los teníamos. Claro, ahora, Ricardo, yendo al tema en concreto del que nos has venido a hablar, que tiene que ver con el dengue, resulta indignante que estemos repitiendo el escenario prácticamente que vivimos el año pasado con una epidemia terrible que le costó el puesto a una ministra y es absurdo que estemos repitiendo exactamente lo mismo, con cifras aún mayores, que es lo peor. Bueno, coincido con tu diagnóstico, las estadísticas nos lo muestran y en un par de imágenes te las muestro para poder ver un poco lo que nos dice las estadísticas oficiales, porque no es, digamos, lo que hemos visto en un programa, no es lo que un periodista se encontró o lo que nos puede haber pasado a partir de experiencias propias. El INDECI tiene una página muy recomendable de estadísticas y además como de estadísticas permanentes, de seguimiento permanente. Y fíjate, este es un dashboard, ahora se llaman así, con una gran cantidad de información. Uno puede poner todos los años que uno quiera desde el año 2003 y están todos los desastres. Entonces, esas columnas azules nos muestran el comportamiento anual de las lluvias intensas, incendios, vientos. Y fíjate que las lluvias son lo más importante. Pero claro, también tenemos consecuencias de esas lluvias. Y luego, en segundo lugar, están los incendios, ¿no? Y si vemos abajo, vamos a ver los últimos 2 años, el año 22 y 23, y la época de mayor lluvias. Si vamos a ver el siguiente gráfico, a propósito, por favor, donde sí tenemos los meses, tenemos que la época de mayor lluvias es marzo. Históricamente la época de mayor lluvia es marzo. O sea, la información está ahí. Así Ricardo. es.
En el siguiente gráfico vamos a poder mostrar, digamos, que se puede hacer clic en el año que tú quieras, en el desastre que tú quieras. Puedes ir interactuando muy bien. Incluso si vemos la siguiente, vamos a ver el mapa de lluvias en el Perú. Fíjate, todo el país, por supuesto. Y ese de ahí que están mostrando, uy, perdón, los estoy yendo muy rápido. Pero el siguiente, vamos a ver justamente el tema del dengue, porque claro, cuando tenemos inundaciones, pues ya sabemos que tenemos ratas, tenemos serpientes, tenemos zoonosis y por supuesto mosquitos. Claro. Además de problemas estomacales, porque los desagües se mezclan con el agua potable, un verdadero desastre. Esto es lo que ha pasado. En la siguiente imagen, por favor. Claro, y además, los meses de verano, históricamente, yo recuerdo hace algunos años, conversaba con un médico, la leptospirosis en el norte se dispara también. Todas las enfermedades con el calor se multiplican. Este es un mapa de La Libertad y este es lo que se conoce como zonas de calor. Estos son los casos de dengue en La Libertad. Y esta es información oficial, esta es información del Ministerio de Salud. Entonces uno puede otra vez interactuar y uno puede ver lo que pasa por provincia, por distrito, dependiendo del año que uno quiera. Las autoridades tienen que manejar esta información porque no podemos tomar decisiones si no tenemos información. Pero esto no es solamente en el norte. Si vemos la siguiente imagen... Esto en La Libertad, Ricardo, la verdad me vas a permitir el comentario político. Sí. Tienes a un gobernador regional que estaba mucho más preocupado por su club de fútbol y por un jugador de fútbol que por lo que tiene que hacer por su región, ¿no? Lo hemos visto en materia de seguridad ciudadana y queda clarísimo también en materia de prevención frente al dengue. Bueno, los desastres no son casuales, ¿no? Los desastres se construyen, ¿no? Se empollan, ¿no? Vas construyendo estas vulnerabilidades producto de la inacción, de darle la espalda al problema, de negar la realidad, de no tomar decisiones en el momento adecuado. Y claro, cuando los queremos hacer ya es tarde, ¿no? Una de las cosas que estábamos viendo hace unas semanas es justamente que pasaron algunos huaicos y se llevó equipamiento, maquinaria. Entonces, claro, ¿qué hacían construyendo en pleno febrero? Exacto. ¿No? Bueno, este es el caso de Lima. Si vemos el mapa de Lima, también tenemos dengue en Lima, y aunque en este momento estoy tapándolo yo, incluso en las playas del sur tenemos dengue, ¿no? Muy interesante porque podemos, como les digo, ver distrito por distrito. Pero esto otra vez está avisado, porque las propias estadísticas oficiales nos lo muestran. O sea, es tan sencillo, Ricardo, para que el público también lo entienda y lo pueda ver, que es recurrir a información que ya existe. Así, está recogida. Que ya la procesaron, que ya hay gente que se la chambeó, la subió a la internet y la tienen a su disposición. En el Estado hay dos grandes problemas con respecto a la información. El primero es que no pasa de una institución a otra, ¿no? Entonces, la información que una institución produce, las demás ni la mira, ¿no? Es muy difícil que esto suceda. Hay mucho celo. Además, claro, yo entiendo que gran parte del Estado son burócratas y están en papeleos permanentes, pero también hay una parte de la administración que tiene que tomar decisiones. Y para eso tienen asesores, para eso tienen técnicos que tienen que dar las voces de alerta. Y el segundo problema es que lamentablemente muchas de nuestras autoridades no toman decisiones basadas en evidencia. Entonces no escuchan a los técnicos, ¿no? Una de las pruebas son los gráficos que te traigo. Tenemos el número de casos de dengue en Ica de los últimos años. Entonces, lo que está pasando ahora no es nuevo. Mire, ahí estamos hablando del año 2010, estamos hablando del año 2020, el año 2021, el año 2022. Entonces, que esto aumentara no era difícil de sospechar, ¿no? Entonces, claro, en el año 23, con el Yaku y todos los problemas que hemos tenido, bueno, ahí están los casos de dengue, que fueron más de 1.500. Ojo, estos son los registrados, porque habrá un montón de gente que tuvo fiebres en su casa y ni se acercó al médico, ¿no? Porque los hospitales se saturan, historias que ya conocemos. ¿Qué es lo que está pasando en el 24? Fíjate que está mucho más pegado a la raya. O sea, lo que está sucediendo es que se está construyendo un desastre y esto, digamos, ya lo deberíamos haber visto venir desde el año pasado. Exacto, pero además las políticas que está aplicando el mismo Ministerio de Salud, a mi criterio, Ricardo, y no sé si coincidirás conmigo, son insuficientes. He escuchado por lo menos en 3 declaraciones al ministro de Salud hablar de los repelentes, que sí, son una herramienta importante, que sí, felizmente Salud, por ejemplo, las está produciendo, pero
No hay una política, por ejemplo, de comunicación a las poblaciones, a las que les enseñen de manera muy sencilla, y están los videos, por ejemplo, en YouTube, a cómo hacer trampas para los mosquitos del dengue, para que la misma población participe en la prevención. Y ya están empezando a fumigar, pero otra vez, o sea, tenemos que tener una mirada sistémica. Pero es reactivo. Porque así es. Pero además no podemos dar la responsabilidad al vecino. Es decir, no, pero es, digamos, parte de la dinámica. Sí, sí, no, por eso justamente digo que tenemos que tener una mirada sistémica, pero además tenemos que capacitar a los hospitales, a la gente que trabaja específicamente en esto, porque no se van a dar abasto. Hoy día quieres que te atiendan en cualquier centro de salud del Perú y vas a tener que esperar horas. Sí. Entonces, estamos hablando de falta de personal, estamos hablando muchas veces de falta de equipo, estamos hablando de instalaciones que están haciendo agua literalmente porque llueve y el agua se pasa por los techos. Veamos el caso de Loreto porque es todavía más dramático y vamos a poder ver que, por ejemplo, y esto es interesante porque el desastre que hemos vivido con respecto al dengue ha desarrollado ciertas capacidades. O sea, tenemos una gran cantidad de médicos, de enfermeras que ya han tratado con esta enfermedad antes. Entonces tenemos que asegurarnos que como se llama ahora, know-how, estas capacidades no se pierdan, pero claro, que además se transmitan a otras regiones. Si vemos el siguiente gráfico, vamos a ver lo que probablemente pueda pasar este año. Entonces, vemos lo que pasó en el año 23, el año pasado, y lo que ya está sucediendo son las barras. Entonces, claro, podría ser mucho peor, también podría bajar, ojalá, pero está comenzando mucho antes este dengue. Y además podemos ver lo que pasa por departamentos. Vamos a ver los mapas de una vez, por favor. La siguiente, por favor. Y vamos a poder ver los casos de dengue por departamento. El anterior, no el de los mapas. Ese de ahí, gracias. Pero entonces, claro, tenemos Piura, La Libertad, Ica, cosas que ya sospechamos. Pero, claro, hay departamentos que tienen mucha población y claramente van a tener muchos casos de dengue. Entonces va a ser interesante ver el mapa de la derecha que nos muestra el número de casos por 100.000 habitantes. Y aquí sí podemos ver que aparece Ancash. Y no solamente Ancash, aparece Madre de Dios. Entonces, están los centros de salud preparados, está el sistema preparado. Ahora, también debo decir que el dengue ha llegado para quedarse. Y esto no es solamente en el Perú, es mundial, en toda la región, en toda Latinoamérica. Si vemos las siguientes estadísticas, que son de la Organización Panamericana de la Salud, vamos a ver lo que pasó en Brasil. Brasil también empezó con una crisis de dengue en el año 20, tuvo 1,5 millones de casos, otra vez los registrados. Para el año 21 bajó un poquito, pero para el año 22 ya teníamos 2,5 millones. Y para el año 23, 3 millones. O sea, esto no va para abajo, ¿no? El segundo es México y el tercero, lamentablemente, es Perú. Pero acá hay un detalle importante, Ricardo, que es el tamaño de los países. Brasil y México son muchísimo más grandes que Perú, ¿no? Y claro, las cifras se pueden explicar un poco por la lógica también de la población. Pero proporcionalmente funciona. Proporcionalmente más o menos está funcionando. Y Perú el año pasado tuvo 250.000 de casos de dengue. 250.000, 250.000 personas tuvieron dengue. Estos son números importantes. Sí, claro. Y el Estado no parece haberse enterado, ¿no? Las enfermedades no se van a curar solas, ¿no? Las enfermedades no van a desaparecer solas. Aquí lo que les quiero traer es que además hay una gran cantidad de información, acudan a ella, y en estos documentos, en este dashboard, por ejemplo, si vemos ya la última imagen, vamos a ver toda la información a nivel departamental. Entonces, lo que tenemos acá es el año 23, y como podemos ver, casi no hay departamento que se salve, así como no hay casi país que se salve en América Latina, hasta Chile tuvo casos de dengue. Y esta información, digamos, nos debería poner en claro lo importante que es, primero, entender aquello sobre lo que estamos luchando. Entonces, estamos hablando de una enfermedad muy compleja, que no depende, como el COVID, de una mascarilla, no depende de que no salgas de tu casa. O sea, los mosquitos están en todas partes. Y si un mosquito pica a una persona enferma y luego pica a una persona sana, la va a contagiar. Es casi imposible escaparse de un mosquito. Claro. O sea, ¿no? Por más que fumigues una zona, por más que quites, o sea, un mosquito siempre va a encontrar la forma de entrar. Entonces, tenemos que tener una mirada preventiva y reactiva. Pero además,
no es el único problema que vamos a enfrentar con respecto a este niño. Estamos hablando de otras enfermedades, estamos hablando de otros problemas vinculados, por ejemplo, con el inicio de clases. Muy bien, Gamberini estuvo comentándonos esto durante la semana pasada. Los colegios tienen que estar listos, los hospitales tienen que estar listos para las emergencias. No podemos vivir siempre al límite, ¿no? Sí. No podemos vivir siempre al límite. Y los desastres aparecen en cualquier momento. Por eso tenemos que entender el país en el que vivimos y por eso tenemos que tener una mirada sistémica y, como pueden ver, además territorial, porque las autoridades a veces están desconcertadas, no saben por dónde empezar, ¿no? Así es, y yendo a temas más macro es también pensar en lo que se viene, ¿no? Por ejemplo, ahora está el problema del sarampión en Europa y no hay aeropuerto de un país europeo que no te advierta del tema, en el que no tengas información sobre lo que puede ocurrir. Incluso las aerolíneas te dicen que si tienes ciertos síntomas, no viajes y tal. Llegas al aeropuerto de Lima y no hay absolutamente nadie, sobre todo a la hora que llegan los vuelos procedentes de Europa, que te informe, o personal de salud que te diga, oiga, si usted tiene estos síntomas, vaya a un centro médico. Desde la psicología está más o menos estudiado que tendemos, como sociedad, como individuos, a darle la espalda a los problemas porque es doloroso, porque suena hasta tóxico, porque está siendo negativo, ¿no es cierto? Entonces, más bien, vamos con fe, ¿no es cierto? Seamos positivos, no todo es malo. Pero eso es una ruleta. Pero es mejor, digamos, pensar en lo peor, ¿no es cierto? Esperando lo mejor, pero estar listos. Porque, sobre todo, necesitamos un Estado fortalecido, necesitamos todo un sistema, ¿no?, educativo, de transporte, de servicios sociales, de servicios de salud, capaz. Entonces, si hace 2 o 3 años de repente hubiéramos insistido en las capacidades, en la información, en los temas de educación, a pesar de que he visto campañas, creo que todos hemos visto campañas sobre el dengue, pósters, mosquitos dibujados en todas partes, no es suficiente. Entonces tenemos que todavía, o sea, las pruebas nos dicen que tenemos que profundizar en estos problemas para poder entenderlos mejor, para poder entendernos mejor, porque los desastres solamente retrasan el desarrollo. No solamente se pierden vidas, que es terrible, sino que además implica dinero en reconstrucción. Por ejemplo, la gente que se enferma no trabaja, entonces estamos hablando de una menor productividad a nivel país. Tenemos que pensar positivamente sobre lo negativo, ¿no? Yo puedo actuar, puedo realizar cambios, puedo cambiar el futuro, si es que actúo a tiempo. Claro, ya en los últimos minutos ya solamente podemos seguir llevando carpas y frazadas y comida. Claro, y Ricardo, yo creo que es pertinente también la reflexión acerca de pensar también en que las autoridades hagan su trabajo, ¿no? Revisando esta información que está disponible, es información que viene del mismo gobierno, del mismo Estado, mejor dicho, ¿no? Es información que se genera a través de especialistas que todos los peruanos pagamos y que las autoridades bien podrían consultar para actuar antes de que ocurran las tragedias, ¿no? Estamos hartos de ver alcaldes, gobernadores, ministros, incluso el mismo presidente o presidenta de la República llegar con ayuda humanitaria, cuando en verdad lo que podrían bien hacer, consultando la información que tienen, escuchando a sus técnicos, al cual se les paga por hacer su trabajo, podrían ustedes tomar una decisión preventiva en lugar de hacernos gastar dinero, porque finalmente es dinero de todos los peruanos, tratando de solucionar las cosas cuando ya es demasiado tarde. Ricardo Boll, asesor científico de Nativa, ha estado con nosotros. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días y cuidémonos.